Butanda Aguado y un servidor Diego Olivera. A continuación le vamos a presentar las teorías correspondientes a las actividades en el orden que venían adjuntas. Buenas tardes, yo voy a presentarles el desarrollismo ortodoxo. Esta teoría del desarrollo surge en los años 50 de una escuela estadounidense americana, donde tuvo gran fuerza y gran impacto, ya que el Banco Mundial y la ONU pues, hicieron muchos esfuerzos para que se propagara rápidamente la idea en los países en desarrollo. En lo que se centra esta teoría es primordialmente en que el desarrollo pues, es un problema de crecimiento económico, ¿no? Y se tiene que generar a base de la acumulación de capitales, ¿no? Es decir, se elige, pues, el eje central del desarrollo es la acumulación de capital y pues se concentra en la ampliación del sector a la modernidad. Es decir, que se tiene que ampliar a los países en desarrollo todo el sector moderno, ¿no? Todo el sector moderno va a pasar por 5 fases para que pueda convertirse de tal manera que es la sociedad tradicional, es decir, que las economías subdesarrolladas pues básicamente concentran su capital en la agricultura, ¿no? La segunda son las condiciones previas, es decir, que se tiene que implantar la idea de que se tiene que generar riesgo y de que se tiene que invertir en las empresas. La siguiente es la fase de despegue, que es pues el estímulo inmediato de la tecnología y su propagación para que se pueda industrializar. El siguiente es la marcha hacia la madurez, es decir, se da un mayor énfasis en la producción de la tecnología y la implementación. Y el siguiente es el alto consumo, ¿no? Es decir, que los principales sectores económicos ya van produciendo pues mucho más productos o servicios duraderos, como por ejemplo puede ser toda la capacidad tecnológica, los aviones, pues sí, los automóviles, como ampliar como el sector móvil, por así decirlo, y pues los gobiernos asignan mucho más recursos hacia estos sectores, además de que el enfoque económico que tiene, que es la esencia de esta teoría, también tiene un enfoque sociológico donde dice que los países que todavía no están desarrollados es porque no han cambiado sus valores en función de la modernización y que para esto pues el gobierno tiene que ser centralizado y tiene que pues permear los sectores de educación y de salud para que puedan desarrollarse e invertir mucho más capital para el desarrollo de los sectores económicos. Sin hacía una crítica sobre el crecimiento económico, la cual decía que pues tener crecimiento económico no significaba desarrollo. Justo por eso mencionaba que el PIB no era una medida con la cual podrías decir que había desarrollo. Y también mencionaba que pues el desarrollo podía significar algo diferente para cada persona o para cada país, porque podrían tener podrían haber diferentes factores que midieran eso para cada uno de ellos. Además, también decía que pues podían tener todos los medios, pero no tener la capacidad para llegar a los fines con esos medios. Y también mencionaba una diferencia entre la libertad y la capacidad, que en uno de los dos casos se podía tener la elección de hacer o no las cosas y en el otro eran obligatorias, o sea, podía tener los mismos resultados cualquiera de los dos casos, pero en una tenías la elección y en la otra era obligatorio el tomar esa decisión. Muy bien, yo les voy a explicar la teoría contenida en el libro The Meaning of Development de Dudley Sears. Este libro se escribió en el 69, entonces es un poco anticuado, pero igual sigue aplicando en algunas cosas, ¿no? En este libro también se hace una crítica al PIB como sistema principal o métrica principal de medición del desarrollo económico y en su lugar el autor establece a tres índices como los principales para determinar si existe un desarrollo económico o no dentro de un territorio, que serían
la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Claro que hay algunos complementarios, se menciona la educación, entre otros, pero se centra en estos tres y el autor plantea que si no se ve una reducción significativa en al menos dos de estos tres, pues no se le puede llamar desarrollo, ¿verdad? También nos habla un poco de la economía de subsistencia, que es otro de los puntos débiles que tiene el PIB, ya que no considera todas las actividades económicas que no involucran un intercambio monetario, como actividades no remuneradas o la producción de autoconsumo. Ya por último, en el texto se menciona el potencial de desarrollo en contraste con el desarrollo real, en donde el autor establece que si bien el potencial de desarrollo puede desencadenar un desarrollo real, para que esto se dé es necesario que el Estado tenga políticas públicas bien diseñadas y bien implementadas que nos puedan llevar a un desarrollo real de la economía. Bueno, ya como último, es más como para ejemplificar lo que ya comentaron mis compañeros, ya que lo que yo les voy a exponer es acerca del Consenso de Washington en México, escrito por Guillén Romo, quien primero nos habla de las épocas de la economía mexicana bajo el priismo, pero se concentra particularmente en el año de 1982, cuando vino la crisis de la deuda externa, desestabilizada en mayor medida por los sexenios de Luis Echeverría y López Portillo, que el país debía mucho dinero, el petróleo bajó de precio y el gobierno ya no podía pagarlo, por lo que el Fondo Monetario Internacional intervino, que para apoyar a México, este debía de aceptar las políticas del Consenso de Washington, que en resumen se basa en una disciplina fiscal, es decir, en gastar más de lo que en gastar menos de lo que se ingresa, nuevas prioridades en los gastos públicos, una reforma fiscal, liberalización financiera y comercial, un tipo de cambio para favorecer a las exportaciones, una inversión extranjera directa, privatización y desregularización, es decir, menos leyes que estorben para la inversión, por lo que en los sexenios de Miguel de la Madrid y particularmente con Salinas se privatizaron más de 1,000 empresas paraestatales, se firmó el Telecán en el 94, se redujeron aranceles y subsidios, se liberalizó la banca y entró la inversión extranjera, el Estado dejó de ser el motor de la economía y ahora se buscaba que el mercado fueran las empresas privadas en mayor medida, por lo que el desarrollo finalmente se entiende como una estabilidad macroeconómica más un crecimiento vía mercado. Muy bien, bueno, ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas, empezando con mi compañera Carmen. Ok, un momento. Mi pregunta va para la teoría de Sim. Parece ser que está en contra del crecimiento. ¿Realmente lo está? No, solamente que él lo ve más como un medio y no como un fin. Ok, mi segunda pregunta va para la teoría de Sims, que es ¿cuáles son las necesidades básicas de la población en las que se centra el autor para juzgar si se trata de un desarrollo o no? Bueno, el autor menciona principalmente tres, que sería pobreza, desempleo y desigualdad. Creo que es un poco sesgado reducirlo a tan poco, si bien sí son tres muy importantes que nos pueden dar una vista general del desarrollo económico de un territorio. Hay que también considerar temas socioculturales que pueden impactar también dentro de las necesidades básicas de un pueblo, ¿no? No es lo mismo las necesidades de un pueblo en Europa del Este que uno en África, por ejemplo. Entonces creo que es un poco sesgado, pero son principalmente esas tres las que el autor menciona. Sí, gracias. Creo le toca a mi compañera Enia. Mi primera pregunta es para Diego y es ¿cómo concilia los ideales de la teoría con la de las élites? Tu autor. Bueno, esta teoría justo es un poco idealista en cuanto a este punto en particular. El autor no menciona mucho sobre la conciliación de las élites. Creo que es un área gris importante que tiene la teoría, ya que descansa sobre
un- una premisa que es que, digamos, las élites van a ceder un poco de sus beneficios para un bien mayor, ¿no? Lo único que se nos incluye dentro del texto, que podría funcionar más o menos a modo de respuesta, es que es necesario que para la implementación de esta teoría se tenga un Estado fuerte capaz de aplicar y de diseñar políticas públicas eficaces, ¿no? Para llegar al desarrollo económico. Yo tengo dos preguntas. La primera sería bueno, referente al consenso de Washington, y sería cómo se puede defender esta premisa de que si hay estabilidad macroeconómica y apertura al comercio, por consecuencia habría un desarrollo automático. Pues en el Consenso de Washington se concebía el desarrollo como una mezcla entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento vía mercado, por lo que en México sí bajó la inflación, sin embargo, crecieron los índices de pobreza, la precariedad laboral y la de desigualdad. Entonces, realmente no fue así, es decir, solo se concentraron en el aspecto económico y dejaron de lado el aspecto social. Muy bien. Mi segunda pregunta sería relacionada al desarrollismo ortodoxo. Esta es, si el desarrollo es un proceso que debería mejorar la vida en la sociedad, ¿cómo puede la concentración del capital que estandariza y hace homogénea los contextos no ser contradictoria, ya que no se desarrolla, sino que propone cambiar de raíz, dejando de lado la pluralidad? Pues es que en realidad la teoría básicamente se basa, pues, digamos, en los beneficios que se van a distribuir económicamente, de toda la industrialización, ¿no? Realmente no contempla este aspecto y creo que es de los sesgos más grandes que tiene, ¿no? Que pues justamente hay como una tecnificación en toda la agricultura y en todos estos sectores. Entonces lo que sucede es que se intenta implantar esta idea occidental del desarrollo sin tomar en cuenta realmente pues los contextos, ¿no? Entonces sí se estandariza realmente y se difunde de una manera muy rápida porque lo adaptan y lo captan pues organismos internacionales como son la ONU, ¿no? Justamente, entonces creo que sí se pierde un poco esta parte porque solamente se concentra en la distribución del capital, pero solamente dice que va a hacerse a base del mercado, ¿no? No realmente no hay una especificación de cómo se va a hacer la distribución de capital, ¿no? Creo que ese sería uno de sus más grandes sesgos. Muy bien. Me parece que a mi compañera Enia se le pasó a hacer una pregunta, entonces, adelante, por favor. Sí, es para Ana y sería, de acuerdo a la teoría que tú revisaste, ¿de qué forma podrías defender el argumento de que si hay estabilidad macroeconómica y apertura habrá desarrollo en automático? Sí, como le comentaba a mi compañero, pues en México sí bajó la inflación, pero reitero, subieron los índices o crecieron los índices de la pobreza y la de desigualdad, así como la precariedad laboral. Muy bien. Ya por último tenemos las preguntas de mi compañera Ana. O Sí, mi ya. primera pregunta va hacia mi compañera Enya, que expuso acerca del autor Sin, es decir, ¿esta opción que plantea es viable para países como México, considerado como en Eh, vías de desarrollo? Realmente no, porque sería muy costoso el reunir la información sobre cada una de las personas. Entonces, sí, no es viable. Muy bien, y mi otra pregunta es acerca de la teoría del desarrollismo ortodoxo, que implica la modernización e industrialización, lo cual conlleva una migración del campo a la ciudad. ¿Esto cómo afectaría a los grupos marginados y cómo ayudaría o cómo se trataría de preservar sus tradiciones y costumbres? Pues Pensando, la por teoría ejemplo, realmente... que los primeros que migran son Ujú. los pueblos indígenas.
No, pues realmente no se habla de toda la capacidad y la estructura social, ¿no? En esta teoría, la parte social se habla de una reivindicación de valores, ¿no? Entonces creo que en lugar de preservarlos, es decir, se intenta imponer a base de un contexto de desarrollo de los países que pues están industrializados a los países que no lo están, ¿no? Entonces creo que también es otro sesgo muy grande porque no se preserva realmente, no se habla de esta parte, ¿no? Solo se habla de que eventualmente va a haber una redistribución, pues básicamente de conocimiento, de capital, Ujú. pero no se dice cómo, ¿no? Y tampoco se aborda acerca de esta pérdida de identidad incluso como de los pueblos originarios o incluso de las poblaciones vulnerables, ¿no? O qué tan impacto va a ser, pues en sus vidas tener que modernizarse, ¿no? Y si realmente se va a llevar a cabo como se llevó en Occidente, porque pues no va a ser así, ¿no? Es decir, los contextos cambian y el hecho de que unos valores funcionen en algún lugar, pues no significa que van a funcionar en todos los países desarrollados, ¿no? Entonces creo que es justo lo que le comentaba a Diego, a nuestro compañero, que la estandarización pues hace que se pierdan toda esta visibilidad, que pues se tiene que adaptar el desarrollo realmente a los contextos de las personas para que ellos puedan pues tener mayor provecho, ¿no? Que no haya esta pérdida de identidad a base de una imposición, creo que podría verse de esta manera. Ujú. Gracias. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos el video. Espero haya sido enriquecedor para todos y sería todo. Gracias. Gracias.